Hay una frase que particularmente me gusta mucho y esa frase dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un destino. Realmente la frase se la atribuyen a muchos autores, pero me gusta mucho porque desde la idea de cómo pensamos, de la idea del pensamiento, de qué entendemos y cómo entendemos las cosas, es que van a surgir finalmente nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, nuestro destino y nuestro propósito. Y es precisamente lo que entendía nuestro Señor Jesucristo las últimas horas, la última semana antes de ir a la cruz. Y Él quería de alguna u otra manera dejar sembrada esa idea, no solamente en el pueblo de Israel, en los judíos, sino en los gentiles también, porque Jesucristo para los judíos había venido solamente para ellos, pero Jesucristo vino también a las ovejas de otro redil, dice la palabra. Entonces, Él vino por los judíos y también por los gentiles, y Él quería dejar clara esa idea, y hoy vamos a hablar acerca de esa idea. Yo los invito, vamos a ir a la palabra del Señor en el pasaje de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Yo le voy a invitar, si usted tiene su Biblia, búsquelo, si no, igual en la pantalla va a aparecer. Juan, capítulo 12. Y en Juan capítulo 12 estamos hablando de la vida de Jesús, y ese pasaje nos lleva a la última semana, aproximadamente la última semana de nuestro Señor Jesucristo, y hay una escena que quizás pasa desapercibida. Cuando leemos la Biblia pasa desapercibida, no le tomamos mucho interés, más allá de un versículo que es lema allí en ese pasaje. Pero yo quiero que esta mañana podamos leerlo y luego vamos a ir poco a poco desmenuzando, comiendo este pasaje, este hermoso pasaje que nos deja una gran enseñanza. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Leemos todos juntos, allí está en la pantalla, a la cuenta de 3. A mí me gusta cuando lo leemos todos juntos, se escucha hermoso. Entonces lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe le dijo a Andrés: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, pagará. Amén. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Recordemos, Jesucristo había hecho, en este momento ya Jesucristo había hecho la entrada triunfal. Ya había entrado a la ciudad montado en un pollino. Su fama se había extendido, no solamente en esa región, sino en otras regiones. Y en ese contexto histórico es que ocurre este pasaje interesante. Esta es la última semana. Esta semana es la semana quizás antes de la Pascua. Todavía no ha ocurrido la Pascua, pero es la última semana. Aquí Jesús está terminando su ministerio público. Recordemos que Jesucristo fue bautizado, estuvo 40 días en el desierto. Antes de comenzar su ministerio, Él se preparó. Comenzó su ministerio y fue un ministerio público. Estuvo por muchos lugares. Hizo muchas sanidades, hizo muchos prodigios, muchos milagros. De los primeros milagros que Él hizo fue, convirtió el agua en vino. Hizo muchos milagros, sanó muchos ciegos. En ese momento había un milagro que era
muy reconocido y muy relevante, y es que le daba vista a los ciegos. Eso era un milagro que no se veía fácilmente. Esa fue su escena pública. Jesús está terminando su ministerio público y va a comenzar su ministerio privado, es decir, su ministerio con los apóstoles, la cena del Señor, luego va a ser apresado y todo lo que sigue a través de su historia hasta ser crucificado, resucitado y ascender al cielo. Este pasaje, en esta semana, Jesucristo entra, hace su entrada triunfal, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan Semana Santa, ¿sí? Ven que pasa algo extraño en Semana Santa, hay gente que no entiende qué es eso en Semana Santa y la gente corta palmas, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué cortan palmas? Bueno, porque están recordando la entrada triunfal. Cuando Jesús entra montado en un pollino, es decir, en un burro pequeño, le rinden palmas, le hacen como una especie de alfombra de palmas y él hace la entrada triunfal, porque en la mente de aquellos que creían en él era la idea de un salvador, pero de un salvador que los iba a salvar con espada, es decir, que los iba a salvar con fuerza, iba a preparar un ejército y los iba a salvar. Esa era la idea de los judíos. Dice, llegó el hijo de David, el que había sido prometido, el Mesías, el que ya había sido prometido por los profetas en la antigüedad. Y esa era la visión que tenían, no todos por supuesto, pero algunos tenían esa idea. Y en esa semana, luego de que él hace la entrada triunfal, mucha gente se le acercó, se le acercaron fariseos, se le acercaron saduceos, conocedores de la ley, un montón de gente. Algunos para pedirle cosas, otros para buscar manera de tentarlo y hacerlo caer. Otros estaban tan molestos en que él dijese que él era la luz del mundo, que él era el camino, la verdad y la vida, y querían matarlo. Y efectivamente así fue, lo mataron. Ese es el trasfondo. En esa semana ocurrieron muchos episodios, mucha gente visitó a Jesús, mucha gente buscó a Jesús, pero particularmente me llama la atención porque Juan solamente retrata una oportunidad, un evento. Y ese evento es cuando unos griegos van en busca de Jesús. Y realmente en el pasaje no hay nada especial, no hay ningún milagro, no hay ningún prodigio, no multiplica los panes, no sana a nadie, sino que hay un evento ahí. Y Juan lo retrata y dice, hay que colocar esto aquí porque esto tiene una enseñanza profunda. Entonces vamos a ver en ese contexto histórico su fama, la fama de Jesús había crecido. El ambiente del lugar era un ambiente muy tenso. Recuerden que un poquito después, y después de la Pascua, después de que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, viene el momento en el que es arrestado. Y ya sabemos lo que ocurrió. ¿Ok? Pero vamos a ver la historia. ¿Quiénes eran esos griegos? Vamos a ver y vamos a comenzar versículo a versículo viendo el pasaje. Vamos a ver el versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 20, 1, 2 y 3. Ok, habían ciertos griegos. Realmente el apóstol Juan no nos da mayor detalle de qué eran esos griegos, qué hacían esos griegos, en qué creían esos griegos, qué pasaba. Lo único que sabemos, para poder entrar en contexto, es que eran griegos, ciertos griegos, y que habían venido a la ciudad a hacer algo. ¿Qué habían venido a hacer? Adorar. Eso es todo lo que tenemos acerca de esos griegos, pero esa sola información, solamente saber esa información nos lleva a entender muchas cosas. Fíjense, los griegos, la cultura griega era una cultura muy importante, no solamente para el pueblo de los hebreos, porque aunque los hebreos trataban de no mezclarse, sí era cierto que los griegos ejercían cierta influencia, pero especialmente en el pueblo romano. Recuerden que en ese momento, ¿quién es la nación que está gobernando allí? Roma, ¿verdad? Roma está gobernando, Roma es quien es plenipotenciaria en todas esas extensiones. Sin embargo, vemos la presencia de unos griegos. Y el hecho de que veamos griegos aquí, esa es una nacionalidad bien interesante. Lo primero que nosotros podríamos pensar es que eran personas cristianas, que eran personas que creían y que eran personas de fe. Y nosotros podríamos decir, bueno, sí, ellos vinieron a adorar. Pero no podemos decirlo tan fácilmente porque tenemos que entrar y pensar y saber
en qué creían los griegos. Nosotros cuando vemos el libro de Hechos y el resto de los libros, vemos que el apóstol Pablo llega a algunos lugares a predicar, y una de las características de los griegos es que eran muy politeístas. Ellos creían en todo. Y una característica de los griegos es que ellos siempre estaban pendientes y pensando qué es lo nuevo, qué es lo que hay ahora, qué es lo novedoso. A eso ellos le prestaban atención. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo está predicando, los griegos le prestaban atención porque él venía con un mensaje distinto. Él venía con un carácter distinto y ellos querían saber cuál era ese Dios que Pablo predicaba. Ahora, una de las características también de ellos, de los griegos, es que ellos son filósofos de primer orden. Eso es una de las características, filósofos de primer orden. ¿Qué significa eso? Bueno, que fue la cultura que más filosofía nos dejó. Los hebreos, por su parte, eran filósofos de segundo orden. Y eso tiene una razón de ser. Bueno, ¿y cómo es eso que los filósofos griegos eran de primer orden y los filósofos hebreos de segundo orden? Bueno, porque los griegos siempre estaban en busca de responder una pregunta. Y esa pregunta importante era, ¿quién soy yo? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Quién soy yo? En busca de la razón y el sentido de la vida. Y eso lo llevaba a ellos a filosofar, a pensar, a tener ideas. Pero los hebreos, no era así. ¿Qué pasaba con los hebreos? Los hebreos, cuando los griegos estaban buscando respuesta a eso, ya los hebreos lo sabían. Porque la palabra se los revelaba. Dios, el Dios único y verdadero en el cual ellos creían, se lo había revelado, ya se los revelaba. Entonces por eso decimos que los griegos son filósofos de primer orden. Y dentro de sus filosofías, dentro de esas filosofías que ellos nos heredaron a nosotros, hay una filosofía muy particular y es el hedonismo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar acerca de eso. ¿Y qué es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía que dice que hay que buscar satisfacción y placer. Satisfacción y placer. Ese es el sentido de la vida. El sentido y propósito de mi vida es encontrar felicidad, es encontrar placer. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿se parece en algo a lo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué está buscando la gente hoy? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el afán de la gente hoy? Dinero, posesiones, fama, fortuna, sexo, excesos. Y todo eso se configura en la búsqueda de algo. ¿De qué? De placer. Ahora, eso no es nuevo. Ya en el tiempo de Jesucristo eso ocurría. Y ese era el pensamiento de los griegos. Por esa razón también no podemos pensar que cuando la palabra dice que ellos fueron a adorar, es que ellos eran totalmente creyentes, porque ellos adoraban a todo. Ellos eran politeístas, recuerdan. Fíjense que cuando Pablo va a predicarles, Pablo utiliza eso y les habla del Dios no conocido, para que ellos puedan entenderlo. Es decir, ellos sí iban a adorar, pero ellos adoraban a muchos dioses. Entonces, teniendo claro qué es lo que piensan los griegos, cuál es el pensamiento griego, cuál es la filosofía griega, seguimos leyendo el pasaje. Versículos 21 y 22, 1, 2 y 3. El versículo 22 y el 23, el 21 y 22, los griegos se acercan y quieren ver a Jesús. Felipe en ese momento lo ve, le dice a Andrés, mira, ahí hay unos griegos que quieren ver a Jesús. Y entonces ellos dicen, bueno, vamos a presentárselo. Jesús realmente no se le niega a nadie. Y Jesús siempre está atento para atender a la gente. Vamos a decirle. Y ellos le dicen, Jesús, mira, hay unos griegos que te están buscando. ¿Cuál sería el motivo de la búsqueda de esos griegos a Jesús? Bueno, quién sabe. Lo que podemos saber es que su fama se había extendido. Entonces los griegos querían conocer a Jesús porque su fama se había extendido. Wow, un hombre que tiene una manera de pensar distinta, una concepción, una filosofía muy interesante y que además es prodigioso y milagroso. Queremos conocerlo. Queremos conocerlo. Ahora,
¿Cuál es la actitud? Lo siguiente que quiero que veamos es cuál es la actitud de Jesús hacia esa petición. Es decir, los griegos llegan y Jesús dice, bueno, sí, qué bueno, vengan, pasen, siéntense, ¿qué quieren? ¿Qué desean? Eso sería lo normal. Si a mí me vinieran a visitar, yo los invito a pasar de esa manera, pero Jesús no hace así. Jesús inmediatamente les declara una palabra. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Vamos a leer seguidamente. Versículo 23. Vamos a leer todos juntos. 23 y 24. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Y en el pasaje más adelante les dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesucristo ni siquiera media palabra con ellos, ni siquiera los saluda. Automáticamente Jesús va a chocar con su manera de pensar. Jesús va a confrontar su filosofía de vida. Les recuerdo nuevamente, los griegos eran hedonistas, ellos buscaban el placer máximo. Para ellos el alma tenía un sentido positivo y uno negativo. El positivo era todo lo que le generara bienestar, todo lo que le generara pasión, todo lo que le generara placer. Y la parte negativa del alma era lo que le generara sufrimiento. Entonces ellos iban en búsqueda de que lo positivo premiara sobre lo negativo, es decir, que toda la satisfacción que ellos pudieran y el placer que pudieran tener en el mundo pudiera suplir los sufrimientos del mundo. Ese es el pensamiento griego. Pero ¿qué les dice Jesús? Jesús les dice todo lo contrario. Todo lo contrario les dice Jesús. Entonces podemos ver algo importante en este pasaje y en la revelación de Dios. Y es que Jesús ataca su manera de pensar y su filosofía. Ellos pensaban, la idea es encontrar placer. Jesús les dice, no es así. Les dice, el versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Y el versículo que viene más adelante termina de concretar la idea que Jesús le quiere dar a los griegos. Vamos a leer el versículo juntos, el versículo 25, 1, 2 y 3. Ahí está la idea principal de lo que Jesús quería comunicarle a los griegos. Y es la idea principal de lo que Jesús quiere comunicarnos en esta mañana. Nosotros sin duda todos los días estamos buscando manera de vivir mejor. Levanten la mano los que no quieren vivir mejor, a ver. Todos queremos vivir mejor. Ahora levanten la mano los que quieren vivir mejor, a ver, levanten la mano. Claro que sí. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Eso es bueno, claro que sí. Crecer, progresar, trabajar, es bueno. El problema no es ese. El problema es que eso se convierta en tu filosofía de vida. Buscar el placer. Hoy día, y cuando todo es más rápido, la gente anda en busca de placer, pero placer más rápido incluso. Podemos notar que hoy las personas se casan más rápido, pero se divorcian más rápido. ¿Sí o no? Porque están buscando placer. El matrimonio ahora ya no es un tiempo de compartir, de crecer, de forjar carácter. El matrimonio hoy se convirtió en la búsqueda del placer. Yo me caso para que no digan nada, para tener placer, pero cuando el placer se me acaba en el matrimonio, que viene la parte del amor real, no solamente la pasión y el enamoramiento, comienzo a ver, pero esto no me gusta mucho, esto no fue lo que me dijeron, esto no fue lo que me pintaron. Yo quiero seguir buscando placer. Y si estoy casado y en ese momento pues tengo que afrontar todo lo que tiene que ver la vida de casado, que es una vida maravillosa porque te ayuda a crecer y a revelar tu verdadero carácter, a forjar carácter en nosotros. Y mucha gente se divorcia y se pierde esa bendición de crecer en forjar su carácter. Y dice, te dejo, voy a ir en búsqueda de más pasión,
voy a ir en búsqueda de más satisfacción, de más pasión en mi vida. Y por eso andan de relación en relación. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Hoy día la gente anda buscando en internet, anda buscando en las redes sociales satisfacer. Todo tiene y todo gira en torno a la satisfacción. Hoy estamos viviendo en la era de la posmodernidad. La posmodernidad es un pensamiento y un tiempo y una época en donde cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Un hombre puede ser una mujer puede ser un hombre que se creía mujer después puede volver a creerse hombre. En la mañana es mujer, en la tarde es hombre, al mediodía no sabe qué es, porque está en búsqueda de la felicidad, de la satisfacción. Jesucristo hoy nos revela una verdad, y es que para que la semilla nazca, primero tiene que morir. Esa es la verdadera filosofía que debemos entender y caminar nosotros como seguidores de Jesucristo. Vuelvo y les digo, no es que ahora digamos, no, es que el pastor dijo que no busquemos nada y que no crezcamos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nuestro fin debe ser la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué trabajamos? Bueno, para obtener dinero, pero para obtener dinero solo por obtener dinero, no, ¿verdad? Obtener dinero tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, poder adquirir y comprar cosas. El dinero en sí mismo no es un fin. De la misma manera, Jesucristo les está diciendo a los griegos y les está explicando, la satisfacción no es un fin en sí mismo. Ustedes están errando en su mente si creen que al venir a mí van a conseguir esa forma de pensar y esa manera de pensar. Jesucristo les dice aún más. Vamos a leer el versículo 26. 1, 2 y 3. Ahora, nosotros como cristianos estamos en búsqueda de acercarnos más a Dios, pero hoy, en la era de la posmodernidad, hay un fenómeno que está ocurriendo en la iglesia y es el hedonismo cristiano. ¿Qué es eso? Bueno, que las personas se acercan a la iglesia no en busca de Dios, sino en busca de satisfacción. No en busca de Dios, sino en busca de aplacar ese problema que agobia su alma, tristeza, depresión. Y muchas veces nos encontramos predicando el evangelio multivitamínico. ¿Sabe cuál es el evangelio multivitamínico? El evangelio donde yo te digo, si tú tienes, no sé, ¿cuántos de ustedes pudieron ver? Yo creo que ya no se ve mucho eso, pero las TV compras. ¿Sí recuerdan esas TV compras? Anunciaban algo en televisión y la gente lo compraba con su tarjeta de crédito y se endeudaba. ¿Sí? ¿Lograron ver eso? Sí, algo así. Y esas TV compras iban más o menos así. Decía, querida amiga, querido amigo, si necesita hacer ejercicio, no lo piense más. Compre tal aparato. Con este aparato usted se va a sentir feliz, va a sacar los cuadritos, los chocolates y va a ser más bonito y más hermoso. Llame ya. ¿Sí recuerdan eso? Ah, ¿todavía? Bueno, cuando era muy pequeño yo veía televisión, ahora no veo televisión. Pero eso, es eso. Entonces predicamos un evangelio donde ven a Cristo para que todos tus problemas sean solucionados. Ven a Cristo para que no tengas más problemas, para que vivas feliz, para que puedas tener satisfacción en la vida. Y cuidado, hermanos, ese es un cristianismo hedonista. Ese es un cristianismo multivitamínico. Supongamos, usted tiene un familiar muy, muy querido. Y ese familiar tiene una enfermedad que va a acabar con él en una semana. Supongamos, piense por un momento en eso. Pero resulta que usted conoce la cura. Usted tiene el medicamento que le va a curar y va a evitar que él muera de esa enfermedad terminal. ¿Qué haría usted? Está enfermo su familiar, está a punto de morir y conseguiste la cura. ¿Qué harías tú? Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Llega el familiar y dice, ¿sabe qué? Te tengo algo buenísimo. Tienes la cura, ¿no? Te tengo algo buenísimo. ¿Qué? Centrum. ¿Seguro Centrum? Sí, Centrum, multivitamínico
para que estés más fortalecido. Él no necesita multivitamínico, él lo que necesita es su medicina. Amén. Entonces, al mundo, a los que no conocen a Cristo, hay que decirles la realidad. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hoy, más que nunca, Dios nos llama, y en esta mañana especialmente Dios nos llama a predicar un evangelio puro y verdadero. No el evangelio multivitamínico, ven a Cristo para que se quiten todos tus problemas. No, ven a Cristo porque estás muerto en pecado. Porque si sigues viviendo así y si sigues caminando así, vas a la destrucción eterna. Y tu vida va por siempre en el mal, en el infierno. Ese es el mal, esa es la enfermedad terminal que tienen todos. La palabra dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero con Jesucristo tenemos vida. ¿Vida? Queridos hermanos, hoy es el llamado de Dios para vivir un evangelio verdadero y predicar un evangelio verdadero. Fíjense, la felicidad, la satisfacción es una añadidura. Diga conmigo, añadidura. Dígalo más fuerte, añadidura del verdadero evangelio. No hay una vida de valor si no es en Cristo Jesús. Nadie puede tener una vida de valor si no es en Cristo Jesús. Tenga lo que tenga dinero, tenga fama, tenga fortuna, tenga mujeres, tenga todo lo que quiera tener, pero solamente en Jesús podemos vivir una vida valiosa y verdadera. Pero debemos estar dispuestos a caminar en la senda angosta. En el camino angosto, la Biblia dice, ancho es el camino que conduce a perdición, pero angosto el que conduce a salvación. ¿Qué nos quiere decir hoy Dios por medio de este pasaje? Nos recuerda y nos prepara. Queridos hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción y en tu vida como cristiano vas a tener pruebas y aflicciones. Pero confía, Jesucristo ha vencido al mundo. Amén. Amén. Y esa es la esperanza de nosotros. Miren, el mundo busca alegría, busca felicidad, busca satisfacción, busca placer. Nada de eso llena nuestro corazón. Nosotros tenemos algo que el mundo no puede tener. Diga conmigo, gozo. Dígalo más fuerte, gozo. Más fuerte, gozo. Eso es lo que tenemos nosotros. Cuando venimos a Cristo, Jesucristo entra en nuestro corazón, podemos vivir una vida valiosa y estamos llenos de gozo, porque la palabra dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y así yo puedo vivir una vida valiosa. Yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy satisfecho en Cristo, no en las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo son añadiduras. Pero en Cristo está la verdadera felicidad. Los griegos necesitaban saber eso. Jesucristo sabía que eso era lo que necesitaban saber. Y Jesucristo se los declara para cambiar su mente, para transformar su manera de pensar. Fíjense, ¿quiénes representan los griegos? Los griegos representan ese pueblo que luego Jesucristo dice, ese es el otro redil por el cual yo vine, los gentiles. Y ya los mismos fariseos, los que buscaban apresar a Jesús y matarlo, ya estaban revelando y diciendo proféticamente que ese pueblo sería salvo. Vamos a ver allí mismo un versículo más atrás, Juan 12, pero versículo 19. Juan 12, pero versículo 19. Ahí lo tenemos, lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Los fariseos estaban enfurecidos porque Jesús pensaba diferente y predicaba diferente. Y la gente lo seguía. Fíjense que Jesucristo nunca le mintió a la gente. Nunca les dijo, vengan conmigo y nunca más tendrán dolor. ¿Sí o no? Jesucristo nunca les dijo eso. Al contrario, Él les está diciendo, vengan en pos de mí. Van a tener sufrimiento, pero van a tener vida eterna y gozo conmigo. Ahora y en el día postrero. Amén. Entonces, finalmente, yo quiero que podamos quedarnos con 3 cosas importantes de este pasaje. ¿Qué cosas nos llama a hacer este pasaje? Vamos a leer el último verso, el versículo 26, y ahí hay una revelación importante. Versículo 26, lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3.
Ahí hay dos palabras importantes, servir y honrar. Diga conmigo, servir. Honrar. Esas dos palabras son importantes al final, porque Jesucristo no los deja solamente diciéndoles, mira, tienen que morir, tienen que cambiar su pensamiento, tienen que cambiar su forma de vivir. Él les da esperanza. Él les dice, si la vida de ustedes es una vida de servicio, mi Padre les honrará. Queridos hermanos, hoy Dios te está llamando a servirle. Si tú quieres ser honrado por Dios, sírvele. Si tú quieres ser honrado por Dios, sírvele. ¿Y de qué manera le puedes servir? Predícale a aquellos que no conocen a Cristo. Hay mucha gente que no conoce de Cristo, que está muerto hoy, que necesita el Evangelio, realmente la vacuna del Evangelio, no multivitamínico, sino realmente la vacuna del Evangelio. Tres cosas importantes. Dios nos llama al entendimiento del Evangelio verdadero. Eso es lo primero. Para concluir, Dios nos llama hoy al entendimiento del Evangelio verdadero. Y para que revisemos nuestra vida y nuestros corazones. Y yo quiero hacerles una pregunta hoy. Es una pregunta interna y de reflexión. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? Quiero que te hagas esa pregunta y te la lleves como reflexión, porque el llamado hoy es a entender el Evangelio verdadero. Si quizás tú estabas viviendo un evangelio en el cual esperabas encontrar cosas que por medio de esta palabra hoy puedas cambiar la manera de pensar y no vivas como los griegos, pensando en el hedonismo y en la satisfacción, sino en servir a Dios para que Dios pueda honrarte. Lo segundo es que Dios nos llama a entender las implicaciones de seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa morir a mí para que Cristo viva en mí. Diga, morir a mí. Otra vez, morir a mí. ¿Pero para qué? Para que Cristo viva en ti. Querido hermano, eso es lo segundo. Dios te llama hoy, muere cada día tú para que Cristo crezca en ti. Y lo tercero es un llamado a servir. Porque tenemos la promesa de que Dios nos honrará. El Padre nos honrará. Hoy, más que nunca, la iglesia está determinada como la reserva moral de la humanidad. La reserva moral de la humanidad, porque ya en todos los estamentos políticos, sociales, económicos y culturales, la cultura se está deteriorando. Hoy mismo nosotros estamos luchando, incluso desde el punto de vista legal, hoy estamos deteniendo, tratando de detener toda esa ola de posmodernismo que está entrando a nuestra nación, donde ya quieren legalizar el matrimonio entre hombres del mismo sexo, mujeres, mismo sexo, y una serie de cosas y de perdición. Pero hoy en día, la reserva moral de la nación es el pueblo de Cristo. La reserva moral del mundo es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Así que yo te invito, ponte en pie en esta mañana. Y para aquellos que no han tenido un encuentro con Jesucristo, y siempre lo hacemos, finalmente quiero decirles, el sentido y el propósito de la vida no es la búsqueda de la felicidad. El principio y el fin de la vida es que podamos conocer a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Así que si tú que estás aquí o en internet y no has conocido al dador de la vida, hoy es la oportunidad para que puedas cambiar tu forma de pensar. Las estadísticas nos lo dicen. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo y finalmente se quita la vida, se suicida, porque no encuentran la verdadera felicidad. Y caminan una carrera de velocidad, una carrera agonizante en búsqueda de la felicidad. Finalmente se quitan la vida porque no lo pueden conseguir. Querido amigo, no es la carrera universitaria, no es el dinero, no es tener una familia, no es tener posesiones. La verdadera felicidad solo se encuentra en Jesucristo. Y para todos aquí, hermanos en Cristo, el llamado es a transformar nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana.